Una promesa sin cumplir, así lo ha descrito él mismo. Cada vez más europeos creen que Europa se ha convertido en sinónimo de fracaso, ya se trate de la crisis de los refugiados, de la economía o de la seguridad. Para hablar de estas cuestiones nos encontramos con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, aquí en Estrasburgo. Presidente Schulz, gracias por estar con nosotros en The Global Conversation. En esta entrevista le voy a pedir que nos hable con sinceridad sobre el estado de Europa, pues todos estamos muy preocupados. Pareciera que asistimos a un suicidio lento y penoso cuando vemos cómo está Europa en este momento. ¿Cree que llegaremos a un punto sin retorno? La descripción que hace usted está totalmente justificada. Nos encontramos ante un estado lamentable en el seno de la Unión Europea. Por un lado están las fuerzas centrífugas euroescépticas que ganan elecciones y referendos. Pero si ponemos en tela de juicio a Europa y la integración, estamos jugando con el futuro de la próxima generación, pues el siglo XXI es un siglo de cooperación y de competición entre diferentes regiones del mundo y no ya entre pequeños países como mi país, Alemania. Son 80 millones de habitantes, pero comparado con China, que tiene casi 1.400 millones, ¿cómo sobrevivir aislados en este siglo XXI? Creo que quienes dicen que hay que poner fin a Europa tal como es hoy y volver a los estados nacionales están jugando con la seguridad y el futuro de toda una generación. Usted ha hablado de integración. Uno de los temas importantes en este momento es el Brexit. ¿Cree que realmente es posible que el Reino Unido decida salirse de la Unión Europea? Es posible, si vemos los sondeos están muy ajustados. Yo espero que no se produzca, pero no es algo que esté totalmente excluido. Aunque la salida del Reino Unido de la Unión Europea sería un desastre tanto para la Unión como para el Reino Unido. Finalmente, según opiniones críticas, el Reino Unido no es un miembro que esté respetando las reglas. Si el Reino Unido ya no quiere la integración, ¿por qué quiere usted que permanezca en la Unión? Porque es un país del G7, una potencia que tiene poder de veto como miembro permanente del Consejo de Seguridad, y además es la segunda economía de la UE en los mercados interiores. Así que necesitamos al Reino Unido. Hay que aceptarlo. Sí, y el Reino Unido tendrá que comprender que siendo como es un país del G7, siendo la segunda economía de Europa, y además un miembro integrado en los mercados interiores, si se acaba todo eso, se reduciría la importancia, la influencia y el poder económico del Reino Unido. Entonces, ¿estarían dispuestos a hacer aún más concesiones a favor del Reino Unido? No, nosotros hemos negociado con el Reino Unido un paquete de medidas sobre el que los británicos van a votar ahora. Entonces, me parece que no tiene sentido pensar que hay que votar no para conseguir mejores condiciones. Eso no será así. Ya hemos propuesto un acuerdo. Ahora les toca a los británicos decir sí o no. Les hemos pedido a nuestros internautas que nos envíen preguntas para esta entrevista. Armin pregunta si el Reino Unido decide dejar la Unión Europea el 23 de junio, ¿cuál será su primer y principal desafío al salirse de la Unión? Pienso que la zona euro deberá reaccionar enseguida. En la eurozona tenemos 19 Estados miembros y una moneda única. Sin embargo, existen 19 políticas económicas diferentes, con su mercado laboral, sus tasas e impuestos. Tenemos que poner orden en la zona euro. Así que, tanto si el Reino Unido permanece como si se va, la eurozona deberá mejorar su cooperación política. ¿Hay un plan de acción listo para el Brexit? Desgraciadamente no. Creo que uno de los problemas de la zona euro es ese desequilibrio macroeconómico, dicho en términos técnicos, es decir, que hay un desarrollo heterogéneo en el seno de la zona euro. Y a eso hay que poner punto final, tanto si el Reino Unido permanece como si se va. Pero creo que si hubiera un Brexit, el resto de los estados tendría que darse cuenta de que ha llegado el momento de actuar y que de todos modos, después del 23 de junio, tendremos que establecer la futura estructura de la Unión Europea. ¿Y será posible un divorcio amistoso? El divorcio siempre es muy difícil.
Creo que es demasiado pronto para especular sobre lo que pasará después del 23 de junio. Preferiría que no llegáramos a eso y que convenciéramos a la mayoría de los británicos de que votaran por permanecer en la Unión, porque se trata de una situación en la que todos salimos ganando. Mientras que con el Brexit habría una situación en la que todos saldríamos perdiendo. Pasemos del Brexit al Grexit. Grecia aparece en grandes titulares prácticamente a diario. ¿Cree usted que los grandes sacrificios que exigen a Grecia a sus acreedores serán suficientes para sacar de la crisis a Grecia y que pueda permanecer en la Unión Europea? Seront-ils suffisants pour sortir la Grèce de sa crise et la garder dans l'Union européenne? Le voy a dar 3 respuestas muy breves. Primero, el pasado lunes creo que encontramos una posible solución para resolver el actual problema. Segundo, pienso que necesitamos un reajuste de la deuda y de eso hemos hablado por primera vez. En contra de la Comisión Europea y de Alemania. La Comisión no se ha mostrado reticente. Incluso Alemania ha aceptado debatir sobre este tema. Yo pertenezco al partido que está en el gobierno en Alemania. Estamos totalmente de acuerdo en establecer ese debate y el ministro de Finanzas alemán no lo ha rechazado. Punto 3. Hay que dejar de pensar que aún se podrían pedir otros sacrificios. No se pueden recortar aún más los sueldos ni se pueden recortar aún más las pensiones. Sin embargo, lo que tendríamos que hacer es reconocer que en 2015 Grecia ha logrado un excedente en su primer presupuesto. Es decir, que los sacrificios que han hecho los griegos están dando resultados positivos. ¿No cree usted que hubo una presión excesiva hacia los griegos con las medidas de austeridad? Usted sabe que yo nunca he estado de acuerdo con las medidas de austeridad. Es cierto que es necesario sanear el presupuesto y reajustar la deuda soberana, pero sin el crecimiento y el empleo que incrementen los ingresos del presupuesto, no podremos sanearlo a largo plazo. Grecia no solo lucha contra las fuerzas económicas para salvar su economía, sino que además está afrontando en primera línea la crisis de los refugiados. Quisiera hablar del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, y para ello tenemos aquí una pregunta de Nico Kulik muy detallada y precisa. ¿Qué van a sacrificar por este acuerdo con Turquía? ¿Van a cerrar los ojos ante las violaciones de los derechos humanos o, al contrario, van a presionar a Turquía para que los respete, aunque eso lleve al fracaso de dicho acuerdo? Eso mismo es lo que hice la semana pasada. Interrumpimos el proyecto de liberalización de los visados que fue sometido al Parlamento por la Comisión, porque Turquía no había cumplido los 72 requisitos necesarios, entre los cuales aparece la modificación de un párrafo de la ley antiterrorista y una reforma de la protección de datos. Une réforme du paragraphe antiterroriste, une réforme de la protección de données. Y eso va en el sentido de la pregunta que acaba de hacerme. Si Turquía sigue diciendo que no va a reformar la ley antiterrorista, entonces no habrá liberalización de visados en Turquía. Entonces, ¿qué piensa usted del presidente Erdogan cuando le dice que cada uno irá por su lado? ¿Le parece un socio fiable a largo plazo, ya que finalmente le necesitan en el punto en el que están? Somos socios que necesitan de una cooperación mutua. No me puedo imaginar que el señor Erdogan quiera salirse de este acuerdo de cooperación. Estamos dispuestos a cooperar. Turquía ha prometido hacer reformas para que nosotros empecemos con nuestra parte del acuerdo. ¿Esperan medidas concretas? Por ahora hemos interrumpido nuestra parte porque Turquía, que había prometido cumplir su parte del acuerdo, ahora dice que no. Así que tenemos que negociar. ¿Por qué? Pues porque si Turquía no presenta sus reformas, entonces no podremos legislar aquí en el Parlamento Europeo. De todas formas, si el señor Erdogan considera suspendido el acuerdo, cosa que no creo, sería una pena. Pero vamos a encontrar una solución dentro de los márgenes del respeto mutuo y de una cooperación recíproca. Pero el mutuo respeto quiere decir, y quiero ser muy claro con esto,
que tenemos que respetar a Turquía, pero que también Turquía tiene que respetar nuestras reglas. Y también Europa, en este caso, es fiel a estos principios de derechos humanos cuando trabaja con Turquía, ya que también está la forma en la que trata a los refugiados. Criticamos ahí donde creemos que Turquía no respeta las reglas internacionales, pero también hay un aspecto en el que hay que ser muy sinceros. Es por eso que respondo a su pregunta. He estado en Turquía y he visitado varios campos de refugiados. Ya me gustaría que en Europa, en los Estados miembros de la UE, en algunos de estos Estados miembros, los refugiados fueran tratados como en Turquía. Esa es una crítica que no está justificada en absoluto. En los campos de refugiados, Turquía hace todo lo que puede para acompañar a los refugiados. Pero uno de los efectos de esta crisis de refugiados son los muros que se levantan por toda Europa para detener la llegada de estas personas. ¿Es esto parte de nuestro panorama europeo? ¿Qué se puede hacer contra estos muros? Necesitamos proteger nuestras fronteras exteriores con las leyes que se aplican tratando los casos individualmente. Después necesitamos un sistema de relocalización entre los 28. Pero viendo el estado actual de la situación... No, espere. No es en absoluto el estado que tenemos. Si se tiene 1 millón de refugiados y les reparte entre los 28 y los 500 millones de habitantes, esto no es ningún problema. Ese fue el plan A que no funcionó. Porque la mayoría de los Estados miembros no se comprometen en la relocalización de los refugiados. Para los que sí lo están haciendo, como Alemania, Grecia e Italia, esto es un problema. La cuestión no es Europa, la cuestión es el nacionalismo de algunos gobiernos de la Unión. Y volviendo a su primera pregunta, eso es lo que lleva a Europa a la crisis, que los gobiernos que no participan en la relocalización, que son un problema por su política nacionalista, después dicen que Europa es incapaz de resolver la crisis de los refugiados. Esto es de un cinismo sin precedentes. Ensuite, disent l'Europe est incapable de résoudre la crise migratoire. C'est un cynisme qui est sans précédent. Vuelvo a mi pregunta. Esos muros están ahí y van a seguir, porque por ahora ustedes no tienen una solución a la crisis de los refugiados. Su pregunta está justificada. Es verdad que hay Estados miembros, visiblemente una mayoría, o quizás la mitad al menos, que dicen que es un problema alemán y que no podemos hacer nada. Es lamentable porque las consecuencias las pagan los refugiados. Ça, c'est lamentable parce que le prix est ni payé par vous, ni par moi, c'est payé par les réfugiés. Ha mencionado los grupos euroescépticos, hemos hablado de la situación en Europa. Ahora tendrá que trabajar con esos movimientos euroescépticos, ya que forman parte del panorama tradicional político. ¿Cómo manejar esta situación? No es que sea tradicional. Pero han pasado de estar en los márgenes a... Pero ser xenófobo, racista, antieuropeo no es ninguna tradición europea. ¿Pero empieza a serlo? Se les oye mucho, hacen mucho ruido, pero no representan en absoluto a la mayoría. Aquí en el Parlamento Europeo hay 650 diputados, repito, 650 que son proeuropeos, lo que quiere decir que la aplastante mayoría es proeuropea. Me niego con todas mis fuerzas a que los que hacen más ruido sean considerados como la mayoría. También hay partidos euroescépticos que ganan elecciones en Europa. No ganan elecciones. ¿Pero no le preocupan estas cifras? No es cierto que esas cifras representen a la mayoría. Es preocupante que tengan tantos votos. Y si dejamos la puerta abierta a los que hacen más ruido, quiere decir que si la mayoría silenciosa no se moviliza, ahí tiene usted razón. Van a terminar por llegar a donde quieran, a gobernar los países. Así que mi estrategia es decir, primero, vosotros no sois la mayoría, y segundo, movilizar a la mayoría contra ellos. Pero todas estas crisis están relacionadas. El terrorismo llamado de origen interior o los ciudadanos que se vuelven contra los suyos, ¿sería una representación física de uno de los fracasos más graves de Europa?
¿Por qué sería un fracaso de Europa? Porque son ciudadanos de Europa que se vuelven contra sus conciudadanos. No creo que sea contra usted o contra mí. Es contra un sistema, contra un estilo de vida. Pero Europa no es responsable de las periferias de París. Europa no ha creado Molenbeek. Se vuelven quizás contra nuestro modelo de vida europeo. Además, Marine Le Pen hace lo mismo, niega nuestro modelo europeo. No solo son ellos los que están contra Europa. No se puede decir que todo lo que funciona en Europa sea gracias a los gobiernos nacionales y lo que no funciona sea culpa de Europa. No es un fracaso de la Unión Europea, sino quizás un ataque contra la sociedad europea. Aquí comparto su opinión, pero una vez más esta sociedad europea está amenazada desde diferentes lados. Esta semana hemos celebrado el Día de Europa. Georges Cossy pregunta: ¿por qué los dirigentes europeos hacen un trabajo de comunicación tan pésimo sobre las cosas buenas que aporta la Unión Europea? No entiendo la pregunta. Trabajo día y noche para proponer un mensaje constructivo en Europa. ¿Y por qué no llega su mensaje? No lo sé, no puedo responder a eso. Considero que es una pregunta totalmente injustificada porque mi mensaje, o así lo siento yo, sí llega. ¿Por qué no se escuchan sus argumentos? Otra vez, no puedo responder a esta pregunta porque creo que no toca el fondo del problema, que es que la Unión Europea no es un Estado federal, ni la Comisión es un gobierno federal, ni yo el presidente de un Parlamento federal. La Comisión es un gobierno federal y yo el presidente del Parlamento federal. Somos una asociación, una unión de Estados soberanos con gobiernos nacionales. Y los gobiernos nacionales, ya sea en Francia, en el Reino Unido, muy específico, o en Alemania, en Italia, tienen siempre la misma estrategia. En caso de éxito, dicen, somos nosotros. En caso de fracaso, es Europa la que ha fracasado. Este es uno de los mayores problemas para enviar un mensaje positivo, porque desde hace 20 años tenemos esta estrategia en la que el éxito es nacionalizado y el fracaso europeizado. Y quizás por esto me hacen esta pregunta. Pasemos finalmente a nuestra última pregunta. Ya hemos estudiado el futuro de Europa. ¿Y su futuro? Puesto que su mandato debe terminar en 2017, que casualmente es el año también de las elecciones federales en Alemania. Y Friedel Koch le pregunta... ¿Quién? Friedel Koch, ¿lo conoce? No. ¿Estaría dispuesto a convertirse en el próximo canciller alemán? Yo le he pedido hablar sinceramente al principio de la entrevista. Se lo vuelvo a pedir. Para empezar, debo hacerle un halago, porque no es alemana y ha pronunciado muy bien la palabra Koch, y no es fácil. Así pues, seguiré hasta enero de 2017. ¿Para qué especular sobre lo que llegará en otoño? No está tan lejos. En otoño de 2017. Pero sinceramente hemos hablado sobre los problemas graves de Europa. Yo soy un presidente de una institución europea que tiene como deber salvar este proyecto único en la historia de nuestro continente. Mi lugar está aquí, para salvar este proyecto. Por ahora, así que no es un no. En la vida política, y como periodista lo sabe, en la vida política pueden pasar muchas cosas en una semana. No se puede predecir. Mi lugar está aquí. He trabajado toda mi vida política en la política europea. Monsieur le Président, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Okay.